juicios de Dios. Hace muchos años, ya por un camino de una ciudad de Oriente, caminaba un hombre con una lámpara encendida en sus manos. Otro, que venía en medio de la oscuridad, lo ve y le pregunta: ¿y qué haces tú con esta lámpara en tus manos si tú eres ciego? Y él le responde: yo no llevo la luz para ver el camino, pues yo conozco las tinieblas de memoria, pues soy ciego. Más bien, traigo esta luz para que todos aquellos que me ven la utilicen a través de mí. Yo no puedo verla, pero ellos sí. Hoy, el Señor ha elegido a un buen samaritano para que nos predique el mensaje de la palabra de Dios. Abogado de profesión, catedrático universitario y sobre todo, primer anciano de esta iglesia y temeroso de Dios. El doctor Elvis Páez con nosotros es quien nos predicará en esta tarde. Muchas gracias, hermana. Permítanme presentarme de nuevo. Soy su hermano, Elvin Páez, un humilde siervo de Dios que pretende en esta ocasión dejarse usar por Él. Saben, hoy es día del amor o de la compasión, de la caridad y la amistad. Y quisiera empezar a conversar con ustedes mediante la comunicación de un acto de caridad. Y es que como son la 1 de la tarde, estamos hambrientos y el calor casi nos deja desmayados. Voy a hacer una obra de caridad con ustedes y conmigo mismo. Y voy a hablar lo menos posible. Voy a dejar que Dios hable lo más que Él pueda, pero que haga un resumen de lo que quiere decirnos. ¿Le parece? Como dicen que la ley empieza por casa, hace un momento nuestro pastor vino por aquí, presentó el proyecto de la cocina y puso una piedrecita, un granito de arena. Si alguien me ayudara a desenredar un poco este micrófono, no sé, o darme alguno que sea un poquito más largo, se lo agradecería. Hay cosas que a mí me dan envidia, y una de ellas es que cuando veo que alguien da, yo quiero dar también. Así que, pero tengo un problema que no lo tiene el pastor. El pastor y su familia pudieron regalar algunos dígitos, pero yo no tengo dinero. Pero recordé la ocasión en que Pedro y Juan entraban al templo y había alguien pidiendo limosna, pidiendo oro o plata, monedas, y ellos no tenían. Entonces le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo no tengo dinero, me gusta tener dinero, pero no tengo, pero voy a dar lo que tengo. Alguien me dijo que iba a ir por el negocio a ver si conseguía una puerta polimetal y unas persianas. Lo que vamos a hacer una cosa, como no tengo dinero vamos a donar eso en nombre mío y de mi familia. Le agradezco a ustedes que me sigan más atrás y ustedes verán que eso se va a acabar ahorita y todo va a quedar de maravilla. Bien, quiero empezar mi tema con un acto también, o dos actos de caridad. Cuando se habla de caridad, la gente piensa en dar, en que alguien reciba algo que necesite, algo que anhela, y van a ser parte de mi tema. Yo tengo aquí un regalito. Es una corbata, tiene gemelos y tiene su pañuelo. Y quisiera, como hoy es día de caridad, regalársele a alguien que le gusta. Como dicen, para los gustos se hicieron los colores. ¿Hay alguien que le guste? Venga, levántese, el primero que llegue aquí es suya. Oh, fíjese qué bien.
Los niños. Ahora voy a hacer el segundo acto de caridad, pero este no va a ser como ese y después yo le voy a decir la diferencia. Hace unos días Magnolia se acercó a mí, me narró una historia conmovedora de alguien que estaba en necesidad, en seria necesidad, y se necesitaba dinero. Yo no tenía dinero y me dolió mucho. Yo saco un porcentaje de mis entradas para caridad y para ayuda y cosas, pero como hay tanta necesidad se agotó ya. Sin embargo, me queda algo, pero lo que me queda es para mí, para cubrir alguna necesidad mía. Pero voy a hacer algo, decidí hacerlo porque hoy es día de la compasión y la amistad. Magnolia, mira, puedes ver, esto es lo único que tengo, mi cartera no tiene más dinero. En mi casa tampoco hay más dinero, eso es todo lo que tengo y voy a ayudar con eso porque me conmovió la historia que me hiciste y creo que yo lo necesito, pero esa persona lo necesita más que yo. Ok. Perdón, pero no lo había dicho en la iglesia, pero eso para una persona que está en mi grupo pequeño. Si alguien más pudiera ayudar, pues también se acepta. Válido, hoy es día de la bondad y la compasión, ¿verdad? De la caridad y la compasión. Algunas versiones dicen amor, porque el amor es eso también, caridad y compasión. Son dos actos de compasión, son dos actos de amor. Aparentemente, ok. Esta corbata que yo regalé, creo que es una corbata buena, tiene sus gemelos, tiene su pañuelito también y todo. No creo que sea muy barata. En Estados Unidos, yo buscando por ahí, andaba buscando una corbata. Y la más barata que encontré, de la más o menos que uno se la cuelga y no le deteriora el cuello, costaba alrededor de $20. Eso es más que lo que yo le di a Magnolia para la obra de caridad. La corbata cuesta más. Me la regaló mi hermano, me la trajo de Estados Unidos. Su esposa le gusta que él vista bien y le compra muchas cosas. Y él me regaló como 6 o 7 corbatas de esa marca. Hacía poco alguien me había regalado como 5 o 6 corbatas más. Esta corbata realmente vale más que los $500, pero hay una diferencia. La corbata yo no la necesitaba. Yo tengo corbatas de más. Tengo muy poco cuello para tantas corbatas. Pero los $500 yo los necesitaba. ¿Cuál es la diferencia? Para yo regalar la corbata no tuve que hacer ningún sacrificio. No me tuve que desprender de nada que yo necesitara o quisiera. Allá me quedan 5 o 6 cajitas más de esas que ni la he abierto ni le he hecho un nudo todavía a la corbata. No la necesito. Pero los $500 lo necesitaba. Y tuve que hacer un sacrificio para desprenderme de ello, pensando en que no obstante yo lo necesito, alguien lo necesita más que yo. El salmista David en una ocasión estaba hablando de presentar un sacrificio a Dios. Y fue a buscar algo para el sacrificio y alguien se lo estaba regalando y le dijo: no, sino que te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Son dos formas de hacer caridad. Usted puede hacer caridad sin que esto le cueste ningún sacrificio, pero también puede hacer caridad mediante el sacrificio. Y el sacrificio requiere desprenderse de algo que usted necesita. El corto tema que vamos a tratar en esta mañana, porque si no se acaba rápido, yo voy a ser el primero en irme. El hambre y el calor son insoportables, pero la palabra de Dios es refrescante. Y dice que también es pan de vida y el que la coma no tendrá más hambre. Así que no obstante el calor y el hambre, vamos a dedicar unos minutos a conocer el punto de vista o los puntos de vista de Dios respecto
de la caridad, de la compasión. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la caridad o la compasión? ¿Y desde qué punto de vista lo toca la Biblia? En el título de mi tema pudieron ver que hablamos de la caridad y los juicios de Dios. ¿Qué relación tiene el tema de la caridad con los juicios de Dios? ¿Desde qué punto de vista enfocan las Escrituras la caridad, la compasión? Podemos verla desde diferentes puntos de vista. Primero, la caridad puede servir para cubrir pecados, multitud de pecados. En Primera de Pedro 4:8, que fue la lectura bíblica, dice que la caridad cubrirá multitud de pecados. ¿Saben? Hay personas que les gusta este versículo y este versículo lo mueve a hacer actos de caridad, porque tal vez le dan una interpretación errónea. ¿Por qué dice? Parece literal, la caridad cubre multitud de pecados. Usted es pecador, usted comete errores seguidos y un pecado viene tras otro y usted le pide perdón a Dios, pero vuelve y resbala y vuelve y cae y vuelve y peca. Es humano. A veces ya se hace un hábito y no hay forma en que podamos deshacernos del pecado. Entonces, como el versículo dice que la caridad cubre multitud de pecados, pues vamos a hacer caridad y ya no hay que preocuparse por los pecados. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Qué habrá querido decir Dios cuando nos dice que la caridad cubre multitud de pecados? Que podemos pecar y no preocuparnos y solo hacer actos de caridad y ya está todo resuelto. Bien, vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia, porque la Biblia tiene preguntas, pero también tiene respuestas. Refiriéndose a la caridad, hay un texto que podemos acompañarlo a esta pregunta. ¿Sirve la caridad para perdón de los pecados? ¿Para cubrir los pecados? ¿Para deshacernos de los pecados? Pecamos y luego hacemos obra de caridad y ya estamos limpios. Busquemos en nuestras Biblias un versículo que nos dará la respuesta. Y es en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículos 8 a 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. ¿Alguien lo tiene por ahí y me puede ayudar a leerlo? ¿Lo tiene? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Sigo. Amén. Vamos a leer mi versión. Dijimos en Romanos 13, Romanos 13, 8 al 10, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice. Romanos 13, 8 al 10. Mi versión dice así: no debáis a nadie nada, sino el amarlos
unos a otros. Pues el que ama al prójimo, ¿a qué? Ha cumplido la ley. Porque no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Ahí está la respuesta. Cuando la Biblia te dice que la caridad, que el amor cubrirá multitud de pecados, no quiere decir que tú pecas y luego haces una obra de caridad y los pecados automáticamente están borrados. Sino quiere decir que en el momento que tú decides amar, decides guardar la ley de Dios. Porque si tú amas a tu hermano, no lo vas a codiciar. Si tú amas a tu hermano y tienes caridad por tu hermano, no lo vas a matar, no vas a mentir en su perjuicio, no va a cometer ningún acto que pueda lesionar los intereses, el bienestar o la salud de tu hermano. Y precisamente a eso es que se refiere la Biblia cuando dice que la caridad cubre multitud de pecados, porque en el momento que tú decides ser amoroso, caritativo, clemente con tu prójimo, tú vas a guardar la ley. Y no hay ninguna forma de expresar el amor si no es mediante la observancia de la ley de Dios que te manda a qué hacer para demostrar tu amor al prójimo. Hay otro aspecto de la caridad, además de cubrir multitud de pecados y además de tener la característica de que para que sea verdadera caridad debe haber un sacrificio y debe costarnos algo. Y es que la caridad puede ser falsa o la caridad puede ser también verdadera. La caridad verdadera es referida en la Biblia en los capítulos, versículo 25, capítulo 35 al 40 del libro de San Mateo. Mientras que la caridad falsa también es descrita en el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 22 al 23, que brevemente vamos a leer. Pero antes de eso vamos a resolver un problema. La caridad ha llegado a ser un dilema en nuestro tiempo. Ahorita, cuando apenas iba a empezar el programa de escuela sabática, alguien oyó que se levantó alguien aquí, ¿verdad? Y empezó a pedir ayuda. Empezó a pedir ayuda. Séame sincero, cuando usted lo escuchó, ¿en qué usted pensó? Inmediatamente pensó, sí, necesita la ayuda, voy a dárselo, y sacó de su bolsillo y le dio todo lo que tenía. ¿Qué pensó? Alguien estaba a mi lado allá atrás y me dijo, como que he oído esa historia. Yo no le voy a asegurar que la historia ha sido repetida, que la persona usa la historia. No, nada de eso. Yo no tengo conocimiento de causa ni juicio, pero lo que quiero destacar es que en el momento en que alguien se levanta para pedir ayuda, para pedir caridad, lo primero que pensamos es si realmente vale la pena, realmente lo necesita. ¿Se tratará de un engaño? Por allá por el año 1970 y algo, a mediados de los 70, yo estaba estudiando en lo que es hoy la Universidad Adventista Dominicana en Bonao, que era el colegio adventista, y yo estaba haciendo el bachillerato. En esa ocasión mi padre no pudo irnos a buscar en su vehículo privado y yo tuve que coger una guagua para ir a Miches, que era donde iba, y tenía que pasar de Bonao a la capital, San Pedro de Macorís, a Atomayor y luego Miches. Cuando voy a abordar la guagua, veo este señor de facciones orientales que entra al autobús.
Era una de esas guaguas como de 20 y tanto, 30 pasajeros. Estaba repleta, incluso habían gente parados. Y empieza a repartir unos papelitos. Eran unos papelitos escritos a mano en una hoja de mascota, y empezó a regarlo entre los pasajeros. El señor tenía el pelo chino, como decimos, pelo lacio, facciones orientales, color más o menos de una persona oriental, y tenía un sombrerito. Lo único que el sombrerito estaba roto y deteriorado, poco feo, la persona no se veía de muy buena apariencia. Yo tomé mi papelito y lo leí y decía: ayúdeme, soy sordomudo y tengo que ir a los Estados Unidos a hacerme una operación para lograr oír. Bueno, mucha gente le dieron, pasó la guagua desde atrás y adelante, recogió su dinero, todo lo que pudo, conmovió a la gente dio y se fue. Pasaron muchos años, yo terminé mi bachillerato, vine a vivir a San Pedro de Macorís, me hice abogado después de 4 o 5 años en la universidad. Se me ocurrió, habían anunciado el primer posgrado que iban a dar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el país. Se me ocurrió hacer el curso. Eso fue por los años 90, a mediados de los años 90, casi 20 años después. En esa ocasión voy a abordar el autobús, ya las cosas habían cambiado. El autobús que fui a abordar era un expreso ejecutivo que coge como 80 pasajeros, ¿verdad? Bien grande así. Y cuando estoy sentado veo a ese señor que entra, sube al autobús lentamente, tiene un sombrero muy bonito, está muy bien vestido y empieza a pasar unas notitas escritas a computadora plastificadas. Cuando tomo el mío y lo leo: ayúdeme, soy sordomudo y tengo que ir a Estados Unidos a hacerme una operación para ver. 20 años después, yo no sé si es que costaba demasiado la operación o que costaba poco coger de relajo la caridad, pero algo pasaba. Le hice el comentario a algunas personas porque era mi deber. Si yo empezara a hacer la historia de cosas como esta, usted se le resfriaría la caridad. Pero ¿qué debe hacer el cristiano frente a este tipo de situación? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo podemos enfrentarlo? La Biblia es clara y dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? La bondad, la caridad, el amor de muchos se va a resfriar. Ahora mi pregunta es: ¿qué hacer para que el amor no se nos resfríe cuando ocurren este tipo de cosas? Hace algunos días se presentó una mujer joven aquí a pedir ayuda. Alguien me llamó: están buscando al pastor o al primer anciano, alguien quiere hablar, o a uno de los ancianos. Ok, fui a hablar con la señora. Cuando estoy hablando con la señora, me hace una historia que guarda cierta relación con una historia conocida. Y recuerdo que cuando el hermano Jacobo Rivera había sido primer anciano, se encontró con una persona que andaba pidiendo ayuda y me llamó y me dijo: Elvin, ven a ver si tú puedes manejar esto mejor que yo, que tú eres abogado. Hay una señora que necesita ayuda, ella está dando una explicación, pero como que tengo mis dudas. Fui, hablé con la señora, le ofrecí ayuda, ella estaba buscando ayuda para el hospital, que tenía la mamá interna muy grave, que le iba a pasar esto, que lo otro. Bueno, el caso es que le digo: no, pero señora, nosotros tenemos, la iglesia está organizada y nosotros hacemos esa obra, ok, pero eso está canalizado por un departamento. Sin embargo, si el problema suyo es médico, usted llegó al lugar correcto. Aquí tenemos buenos médicos, incluso hay un médico que está ahora mismo en el hospital que yo creo que puede ayudarla, y lo voy a llamar para ver en qué podemos ayudarla. Cuando me apresto a llamar a José Miguel, y dije: no se me vaya, espérese por ahí, que vamos con usted al hospital y la vamos a ayudar. Y me dice la señora: sí, yo vengo ahora, pero tengo que ir a buscar un papel que necesito para llevar a mi mamá a la capital. Yo vengo ahora. Todavía estoy esperando a la señora, pero volvió cuando yo no la esperaba. Este año
Viene esa señora y cuando yo la veo que empieza a hablarme y empieza a hacerme la historia de la hija que se cayó de una segunda planta y que ellos la van a trasladar para la capital y andan buscando dinero y esto, como que me parece conocida la cara. Pero para mi suerte, José Miguel, que era el que estaba en el hospital el año anterior, está ahí. Digo, ven acá, José Miguel, ven acá, mira, aquí tenemos un doctor, él va a hablar contigo. La señora empezó a hablar y empezó a explicar. Le dice José Miguel, no, pero eso no es así. El hospital no trabaja así. Usted me disculpa, señora, pero eso no es posible. Pero de todas maneras, déjeme llamar, que vamos a verificar a ver si. En lo que José Miguel llamaba, la mujer desapareció. Mire, hermano, es duro en estos tiempos ejercer la caridad, porque la maldad de la gente se ha multiplicado. Pero el cristiano no puede dar su brazo a torcer. A pesar de todas estas cosas, usted tiene que aprender a tener caridad y a ser caritativo aún con los malos y aún en los tiempos difíciles. Una de las cosas que nos hace semejante a Dios, dice San Mateo 5, 44, 45, es precisamente esa. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y hacer bien a quién? A los buenos. A los buenos. Hacer bien a los que os ultrajan y os persiguen. Y termina la cita diciendo por qué, le da una razón. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que hace qué? Que su sol salga sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. La caridad de Dios no tiene límite ni tiene gente, no tiene preferencia para los buenos o los malos. Y nuestra caridad debe ser tal como es la de Dios. La caridad de Dios no tiene límite, la tuya tampoco debe tener límite. Claro, debe dar con cuidado, debe dar con precaución, debe ser sabio. No puede dejar que los impíos te engañen, pero no puede dejar la caridad. No puedes dejar el amor al prójimo. Finalmente, ¿qué hacer cuando una persona que no merece tu caridad va a ti? Tú tienes la oportunidad de demostrarle cómo debió actuar. Yo recuerdo, y es la última historia, la última ilustración que le voy a hacer, por allá por los años 80 y tanto. Bueno, anteriormente yo tenía mi oficina de abogados en una casita de madera aquí frente al Primo de Miramar. Vino un ciclón, derribó mi oficina, que era de madera, tumbó el poste de luz y el tendido eléctrico, destruyó el contador, y yo tuve que mudar mi oficina hacia la calle Independencia frente a la ferretería Villa. Ahí instalé mi oficina. ¿Qué pasó? Meses después, por ahí hubo como 3 meses para restaurar, en esos tiempos del huracán, 2 y 3 meses se tomaron para restaurar el servicio eléctrico. Yo no fui la excepción, pero me fue peor porque ya en ese lugar jamás pusieron el tendido eléctrico de ese lado, sino del otro lado, por la otra calle, que era una esquina. Me llega un recibo de energía eléctrica por 36,000 pesos. Oiga, después de 3 meses de no usar la luz, porque no había contador, ni cable, ni luz, ni poste de luz. Yo voy a la Corporación Dominicana de Electricidad, que así se llamaba en ese tiempo, a reclamar. Uno me manda a otro a uno, hasta que llego donde el jefe. Y el jefe me entra a su oficina, un señor indio, él de mediana estatura, y me dice: señor, yo lo siento mucho, pero la investigación arroja que el consumo es real y usted tiene que pagar los 36,000 pesos. Pero señor, vaya ya conmigo, utilice la lógica. Si no hay poste de luz, si no hay alambre eléctrico, si no hay electricidad, si no hay oficina, ¿cómo puedo haber consumido 36,000 pesos de luz?
Oiga, no me valió regatear, no me valió reclamar, no me valió razonar. Aquel señor me dijo, tienes que pagarlo y no hay otra salida. Y de forma descortés se levantó, abrió la puerta de la oficina y me echó. Pasaron algunos años, ya yo me había instalado en la Avenida Independencia. Y un día cualquiera, alguien toca a la puerta de mi oficina. Abro la puerta, le digo siéntese y me siento yo en mi silla, pero algo extraño ocurría. Este señor se quedó pasmado y no se movió más. Cambió de color, me miró a los ojos, palideció y lo único que le salió decir fue: caramba, doctor, el mundo es tan pequeño. Y cayó desplomado sobre el asiento como si se desmayara y bajó la cabeza. Yo reconocí su cara y sabía quién era y lo que me había hecho. Inmediatamente sentí como que un diablillo del lado izquierdo de mi cabeza vino con un tridente, un largo rabo y 2 cachos echando candela y me dijo: es tu oportunidad. Oye, desquítatela, tú lo tienes en tus manos. Y realmente lo tenía más en las manos mías que lo que él pensaba. ¿Sabe por qué? Porque hacía apenas una semana un propietario de un solar que había en Las Caobas me había llevado un título de propiedad y me dijo: mire, doctor, y un pariente muy cercano mío, alguien construyó dentro de mi solar y se portó conmigo de manera muy descortés. Yo quiero que usted tome el caso y haga lo que usted quiera. Si usted quiere, túmbele la casa. Y si puede, por la ley, cóbremele 1 millón, 2 millones de pesos, lo que sea, sino que tumbe la casa. Dejo eso en sus manos, tome usted la decisión. Lo que usted haga está bien hecho. Y se fue. Pero mientras yo pensaba eso y soñaba con mi venganza, alguien vestido de blanco con una aureola vino de este lado y me dijo: mira, la venganza es de Dios. No tomes venganza, que la venganza es de Dios. Pero el tipo del otro lado entonces me dijo: mira, no es venganza, es justicia. Tú no eres abogado. Lo justo es que si él te la hizo, él te la pague. Eso es injusticia. Si tú te quedas sin hacer nada y no le das su pago, es injusticia. Y el Señor volvió y me dijo: la venganza es mía. Y me llevó a San Mateo 5 y me dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y como yo quería alcanzar misericordia, le dije al Señor: mire, Señor, yo sé lo que usted está pensando y tiene razón en tener miedo. El dueño del solar me dijo que le pidiera 1 millón de pesos por el pedazo que usted ocupó de él o que le tumbara la casa. Y me dijo: usted decide, haga lo que usted quiera. Y si no quiere cobrarle nada, no le cobre. Y si quiere cobrarle lo justo, cóbrelo. Haga lo que usted quiera. El hombre me miró y yo lo miré. Y le dije: pero yo soy cristiano y yo no pago mal por mal. ¿Saben lo que vamos a hacer? No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, para que no dudes. Búscate un tasador que diga cuánto cuesta el pedazo de solar que tú ocupaste y paga el precio justo. Y logré vencer la batalla. Finalmente concluyo con lo siguiente: ¿por qué es tan importante para Dios la caridad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la caridad? ¿Qué tiene que ver la caridad con los juicios de Dios? Vamos al Salmo 50. Tengo 3 citas: Salmo 50, Mateo 7 y Mateo 25, y nos dirá la relación que tiene la caridad con los juicios de Dios. En el Salmo 50, el Señor empieza diciendo a través del profeta: Dios juzgará ¿a quién? Al mundo. Y luego de que habla del juicio del mundo, habla de la caridad y habla del punto de vista de Dios sobre la caridad. Y termina diciendo que el que observe la caridad, de modo que lo dice el salmista, dice que invocaráme en el día de angustia, te libraré y tú
me honrarás. La caridad tiene que ver mucho con el juicio de Dios, y por la caridad tú serás juzgado. Salmo lo dice. El Salmo 50 empieza diciendo: Dios juzgará al mundo, y entonces toca el aspecto de la caridad y te advierte que si tú sigues los lineamientos de la caridad podrás invocar a Dios en el día de la angustia y Él te responderá. En San Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él le dirá: nunca os conocí, apartado de mí, malditos obradores de maldad. ¿Cómo Dios le va a decir obradores de maldad a personas que le están reclamando que hicieron el bien? He aquí la falsa caridad. Pero fíjese que esa caridad, esas amonestaciones sobre la caridad, está ligada también al fin del mundo, a los juicios de Dios. Porque cuando habla las escrituras de que Dios llamará y hará cuenta con el hombre, es precisamente en el fin del mundo. Entonces le ha de reclamar a aquellos que hicieron caridad, pero su caridad, su amor, su misericordia no era auténtica, y le dirá: es como si ustedes no han hecho nada. Y si su caridad es falsa, entonces definitivamente no vale, no sirve para nada. Finalmente, el libro de Mateo, en el mismo libro de Mateo, en el versículo 25, presenta un panorama más claro y más directo sobre la caridad y los juicios de Dios. Empieza diciendo: el juicio de las naciones. Yo no le voy a hacer la historia porque ya es tarde y ustedes la conocen. Dice que al final del tiempo Dios habrá dos grupos, y dice que separará las ovejas de los cabritos, y lo que le va a reclamar es lo siguiente: ¿qué hiciste por tu prójimo? ¿Cómo se manifestó tu amor? Pero ya el apóstol había dicho a los religiosos y a los que decían que había que hacer esto o lo otro para salvarse y para ser buenos religiosos, le dijo: no se pierdan, olvídense de todo eso. Jesucristo dijo claramente: la religión verdadera, pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? ¿No lo saben? Visitar los huérfanos, las viudas, hacer el bien y guardarte sin mancha. Por eso decíamos al principio que la caridad cubre multitud de pecados, porque si tú quieres a tu prójimo no va a pecar en su contra. Pero que la manifestación de la verdadera caridad es mostrar que amas a tu prójimo haciendo el bien y actuando en su favor. Finalmente, la Biblia nos dice también que Dios dio a su Hijo por caridad, para limpiarnos, para salvarnos. Y nos dicen los evangelios que nosotros debemos hacer lo mismo y poner nuestras vidas en favor de nuestros hermanos. No tienes que morir por tu hermano, basta con que vivas para tu hermano, con que hagas el bien a tu hermano. Y también la Biblia dice que si quieres debe ayudar a llevar la carga de tu hermano. Pero ojo, antes de llevar la carga de tu hermano, debe depositar la carga tuya a los pies de Jesús, porque si no, no va a poder con las dos cargas. Primero lleva tu carga a los pies de Jesús y después ayuda a tu hermano a llevar la carga. Quiera Dios que
nuestro propósito de ser caritativos, de ser amorosos, de ayudar al prójimo, esté enfocado en la creencia de que Dios lo va a tomar en cuenta para juzgarte. Porque todo lo que tiene que ver con la caridad, con el amor en la Biblia, está ligado a los juicios de Dios, y te pondrá a su izquierda si tú no has ejercido la caridad pura, la caridad sincera, la religión pura y sin mancha delante de Dios. Si lo hace, tú invocarás a Dios y Él te responderá en el día de tu tribulación. Sé misericordioso y Jehová, Dios, será misericordioso contigo. Mis hermanos, quizá aquí haya alguna visita, quizá haya algún hermano que como yo necesita la misericordia, el amor, la compasión, la caridad de Dios. Se lo digo por mí. Yo siento que no podré ser salvo a menos que Dios tenga caridad de mí, tenga compasión de mí. Yo he luchado tanto con mis pecados, yo he luchado tanto con mis errores, yo he orado, he llorado en la mañana, en la noche, en madrugadas, y siento que a veces como que es en vano, porque después me levanto y cometo mis errores y vuelvo y le pido a Dios, y es como si una fuerza extraña no me dejara avanzar hacia adelante. Y después de esa lucha y ver que me es tan difícil cambiar mis errores, Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Y Dios me ha dicho que solo podré ser salvo por su compasión. Si Él no tiene compasión y si Él no tiene caridad de mí, no podré ser salvo, y usted tampoco podrá hacerlo. ¿Cuánto quieres ponerse de pie conmigo e implorar la caridad de Dios? Aquí hay alguien que todavía no se haya entregado a Jesús y que sienta que necesita la caridad de Dios para poder estar preparado ese día en que Él separe las ovejas de los cabritos y que Él te ponga de su lado, no tanto por tus obras, sino por su misericordia, por su amor y su compasión. Yo voy a tener una oración en este momento y voy a implorar por mí y por ustedes a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Estamos llenos de pecados, hábitos malos que no podemos vencer. Yo vivo en una constante lucha con mis errores y sufro por ellos, pero sé que mi única fórmula para salvarme es la caridad y el amor de Dios. Vamos a estar de rodillas. Oh Padre de los cielos, aquí estamos cansados, hambrientos, con calor, pero aunque estamos hambrientos del pan material, gracias por ese pan espiritual que nos dice que aún frente a nuestros errores, nuestros defectos y nuestras maldades, tu misericordia, tu bondad, tu amor puede salvarnos. Ayúdanos también a que esa bondad tuya nos mueva a ser amorosos, compasivos, caritativos con otros y ayudar en su salvación. Bendice tu iglesia, Padre. Tú conoces nuestros defectos, tú conoces nuestras carencias, tú conoces nuestra apatía, tú conoces cuántas veces nos negamos al prójimo y nos negamos a ti. Pero te rogamos que tú cambies nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos transforme para que podamos ser puestos a la derecha en el día grande. Llévanos con paz a nuestros hogares y mantente vivo
Mantén viva tu palabra en nuestros corazones para que te sirvamos con efectividad. En el nombre de Jesús y por sus méritos te lo rogamos. Amén. Con esta oración vamos a terminar y vamos a ir saliendo y entonando las notas del himno 166 mientras vamos saliendo. Hijo del reino, 166.